En esta ocasión vamos a aprender a utilizar las herramientas de selección de Photoshop para iPad y pues vamos a comenzar con la más simple. Primero que nada voy a ocultar bueno, ahora, primero que nada lo que tenemos que hacer es dar clic en la imagen que vamos a trabajar, es tener la capa seleccionada y vamos a ir a selección de objeto. Si no les aparece este menú es porque lo tienen desactivado la parte de propiedades. Aquí en las tres rayitas con un punto lo activan y listo. Bueno, vamos a ir a seleccionar sujeto. Como ven, aquí no está muy bien seleccionado. Entonces lo que podemos hacer es ir aquí a la herramienta de selección en la parte izquierda, dar un clic y sostener y vamos a selección rápida. Aquí ustedes tienen varias opciones para el pincel, entonces yo por ahora lo voy a dejar así. Ahora solo cambiamos aquí, empujamos un poco la línea hacia atrás y bueno, no lo voy a ajustar muy bien, pero intercambiando en este par de opciones pueden ir hacia adentro o hacia afuera. Bueno, ahora lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, no sé si ustedes quieran crear una capa, crear una máscara o remover fondo. En el caso de que quieran remover fondo, se van aquí donde dice eliminar fondo, aquí en la parte derecha, casi hasta abajo. Le damos y bueno, ya nos elimina el fondo. O podemos darle, por ejemplo, rellenar según contenido. Te va a rellenar este espacio, te va a quitar al sujeto y te lo va a rellenar pues con la información que hay alrededor. Vamos a darle relleno según contenido. También lo tenemos justo aquí en el submenú abajo o aquí en la parte derecha hasta abajo. Y ya nos lo eliminó. Le vamos a dar desmarcar y aquí pues ya nosotros podemos venir a corregir ciertas cosas. Seleccionamos, vamos aquí a herramientas, seleccionamos rectángulo de marco y vamos dibujando acá y le damos rellenar según contenido. Y pues así vamos jugando un poquito. Ok, ahora si lo que quieren es por ejemplo perfeccionar borde, pues se van aquí en perfeccionar borde, ya les dije. También podemos borrar. Podemos crear una máscara o podemos poner relleno generativo. Por decir, si yo selecciono esta área aquí, le puedo dar relleno generativo, generar hojas secas. Y esperamos. Y pues bueno, nos genera más hojas secas. Por ejemplo, aquí también relleno generativo, generar hojas secas. Bueno, ahora vamos a ocultar esta imagen. Bueno, ahora vamos a ir aquí a las herramientas de selección y vamos a comenzar con la herramienta lazo. Seleccionamos lazo y aquí tenemos un par de distintas opciones. Eh, pero bueno, aquí yo lo que quiero es mostrarles cómo funciona la herramienta lazo. Solamente encerramos esta ventana, por ejemplo. Asegúrense siempre de estar sobre la capa correcta o a la imagen correcta. Y lo mismo, podemos hacer todo lo que queramos, rellenar generativo, máscara, borrador o rellenar según contenido, que es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, si ustedes quieren eliminar esa ventana, le dan rellenar según contenido y bueno, ya le eliminó. O sea, fácil. Y cualquier otra cosa que quieran eliminar, digamos, le dan rellenar según contenido y lo va a rellenar según el contenido que tengamos cerca.
Ahora volvamos otra vez a... Listo, ahora vamos a cambiar a la herramienta selección de objeto. Para este caso vamos a eliminar la motocicleta. Ok, lo único que tengo que hacer es un rectángulo sobre la motocicleta y no voy a afinar los detalles, ok, para no tomar mucho tiempo, pero aquí podemos hacer una mejor selección. Eh, por ejemplo, si yo vengo acá a selección rápida, con esto ya puedo venir acá y seleccionar las partes que se me hayan quedado fuera. Ok, ya sea que quieran ir hacia adentro o hacia afuera, recuerden intercambiar aquí en estas dos opciones. Y ahora lo mismo, le damos borrar, máscara o rellenar según contenido, ya depende de cada uno. Y pues le damos desmarcar, quitamos selección y lo que no haya quedado, a ver, volvemos acá en la selección y le damos rectángulo de marco para que sea más fácil. Rellenar según contenido. Y pues así ya vamos nosotros aquí corrigiendo de a poco, según lo que queramos. Ok, vamos a ponerlo como estaba antes. No, eso dejémoslo así. Ahora, pues bueno, ahora nos quedamos aquí en herramienta de selección rápida. Para lo que sirve esta herramienta es ir seleccionando nosotros manualmente cada cosa que queramos. Si quiero seleccionar esta puerta, por ejemplo, pues yo más o menos voy como dibujando así, voy empujando hacia afuera o hacia adentro según lo que requiera. Y si me paso, simplemente intercambio aquí. Y pues bueno, ahí ya va seleccionando lo que quiero. Acá tenemos que hacer el pincel más grande, más pequeño, dependiendo. Si está muy grande, se te va a salir muy fácil del área que quieres seleccionar. Así que aquí en el tamaño lo haces más pequeño y listo. Y la herramienta de rectángulo de marco, pues lo mismo, solo que este es más efectivo para áreas que son cuadradas o rectangulares, por decirlo así, ¿no? Y aquí le doy rellenar según contenido y pues como si nunca hubiera estado una puerta. Eh, y pues nosotros podemos jugar con las opciones. Ok, aquí abajo tenemos un submenú y según lo que queramos hacer, vamos haciendo. Incluso podemos, como les digo, podemos generar una máscara. O, por ejemplo, podemos venir aquí a los tres puntitos a la derecha y podemos copiar selección o recortar. Lo podemos recortar, podemos copiar la selección, por ejemplo, y yo, si voy a cualquier otra, a ver, vamos a mostrar esta y voy a ocultar esta. Si aquí vuelvo a los tres puntitos y le doy pegar, me la pego acá. Solo que se muestra abajo porque ahora, pues bueno, y pues incluso si estás, por ejemplo, trabajando en diferentes proyectos, puedes copiar e ir a otro proyecto y le das aquí a los tres puntitos y le das pegar y te lo va a pegar en el otro proyecto. Ahora vamos a volver. Seguimos. Y bueno, el elipse de marco pues es exactamente lo mismo. Haces un círculo, solo que lo puedes hacer más perfecto y lo borras o haces relleno generativo, no sé, lo que quieras. Y por último tenemos a la varita mágica. Y la varita mágica lo que hace es que tú, por ejemplo, tocas sobre un objeto, tocas sobre algo y como que te lo va a detectar. Por ejemplo, aquí más o menos me detectó esos colores que son similares y puedo hacer lo mismo. Le voy a dar rellenar según contenido y pues bueno, me lo va rellenando. Y para quitar esta selección le vamos a dar aquí abajo donde dice desmarcar. Y si le doy aquí en esta ventanita, pues también desmarcamos y rellenamos según contenido y ya va. Entonces, a veces es útil, pero bueno, aquí ya depende de nosotros y nosotros iremos viendo a ver qué funciona mejor para nosotros. Pero bueno, eso es básicamente todo lo que
lo básico de las herramientas de selección. Y esto viene muy bien también, por ejemplo, para limpiar una pared, ¿no? Si ustedes no quieren, si ustedes no quieren que esté esta ventana porque quieren agregar una sola ventana o quieren reemplazar esto por unas ventanas diferentes, unas puertas, qué sé yo. Si no les gusta, por decir, esta puerta, pues le damos rellenar según contenido y listo, ya tenemos la pared limpia para colocar nuevas puertas, dibujo, graffiti, lo que sea que se necesite. Así que nada, esto sería todo. Espero que más o menos les haya sido de utilidad. Si es así, déjenme un like, un comentario. Recuerden que pueden dejarme sus sugerencias de qué quieren saber. Y pues nada, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.